Hoy vamos a repasar Mateo 3, solamente del versículo 13 al 17. Vamos a leer este fragmento y vamos a estudiarlo. Dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos les fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oramos. Señor, una vez más te pedimos que nos hables, que nos des tu mensaje, que tu verdad cambie nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Glorifícate, Señor, en esta mañana con tu palabra, con tu verdad, y transfórmanos, Señor, con poder a través de ello. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en estos versículos podemos ver que Jesús entra en escena. Ahora Él es el protagonista. Antes veíamos indicios de que un bebé nos iba a nacer. Antes teníamos indicios de un niño, mensajeros preparándole el camino, magos llevándole regalo, pastores viendo la gloria de este niño. Pero ahora este rey ya está en camino. Este rey ya está empezando a transitar ese camino que Juan le venía preparando. Ya está aquí, ya está con nosotros, ya empezó su ministerio. Él llega a reclamar su ministerio, aquel por el cual había sido enviado a la tierra. Ya está inaugurado su ministerio. El ministerio de Juan iba a empezar a menguar porque el ministerio del que él hablaba, del rey que él decía que iba a venir, este había comenzado a reinar. Había llegado el tiempo. Ahora él simplemente debía apuntar completamente a aquel que inició, aquel que había inaugurado, de quien él hablaba, para correrse a un lado y dejar que todos lo vean. Ni Juan, el más grande de los profetas, podía hacer algo tan digno y maravilloso como este que había llegado para cambiar la historia de todos nosotros. Ni este hombre a que el mismo Jesús había dado reconocimientos, aquel que estaba predicando, apartándose de todo en el desierto, privándose de vestimenta, de una comida que simplemente denotaba humildad. Ahora nada de esto tenía valor y significado más que el verdadero rey que estaba caminando entre nosotros. Y podemos empezar a preguntarnos, claramente todos sabemos que Jesús empezó este ministerio del cual estamos hablando a sus 30 años. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué desde niño de Nazaret saltamos a la historia donde él ya es un adulto
de 30 años? No lo sabemos. Algunos creen que esta era la edad donde los judíos estaban habilitados para empezar a llevar la labor de sacerdote. Pero bíblicamente no tenemos un argumento para dar cuenta de ellos. Simplemente la historia nos deja ver que este niño se había convertido en adulto y estaba comenzando su ministerio. Este niño que había salido de Egipto a Nazaret, ahora ya era un hombre adulto que, como decíamos, aparecía en escena, que Juan debía correrse a un costado, que todos quedaban en segundo plano y solo él debía llevarse todo el protagonismo y la atención. Seguramente Juan había crecido con la enseñanza de parte de su madre, de este familiar suyo. Podemos ver que María visitó a Elizabeth cuando ella estaba embarazada. Saltó en el vientre de su madre, pero luego de esto María se fue con José de Egipto a Nazaret, y de ahí nuevamente se lo vuelve a ver ahora. Entonces podemos decir que Juan no era alguien que lo veía de seguido, no era ese primo que se crió a cuadras jugando juntos, así que inclusive podríamos decir que podía pasar desapercibido ante sus ojos. Fíjense, Lucas capítulo 1, versículo 41 y 43. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y clamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Podemos ver que esta enseñanza, la mamá de Juan seguramente lo había impartido a él. Ella podía ver y entender que la voluntad del Señor era que el vientre, el hijo que estaba en María, iba a ser el Mesías, el Salvador. Y ella lo crió y le enseñó a Juan el Bautista de esta manera para que él entienda quién era quién era este niño por nacer. Y ese es el mensaje que Juan venía dando en el desierto. Ese era el mensaje de arrepentimiento que Juan clamaba de que ahora ya está aquí con nosotros. Pero aún así, cuando llega Jesús ante Juan, Juan lo reconoce. Juan lo ve y dice: Este es aquel a quien no soy digno de desatar sus zapatos. Este es de quien yo decía que necesitamos su bautismo de Espíritu Santo y fuego. Este es el Rey. Y ante esto, él le dice: debo bautizarme. Imagínese, Juan queda atónito por la petición de Jesús. Yo estoy hablando de tu maravilla, de tus milagros, de tu divinidad, y yo debo bautizarte. Y esto claramente había sorprendido a Juan. Juan ya sabía, por lo que le venía enseñando su madre, por lo que él venía predicando, este era el Cristo. ¿Cómo él iba a ser digno de bautizar? Y saben, no es una locura pensarlo. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y confesión de pecados. Y si tenemos al mismo Dios encarnado, al ser perfecto, sin mancha, sin defectos, el Cordero inmolado, el que iba a quitar el pecado del mundo, ¿cómo iba a cuadrar este bautismo en su vida? Él no tenía que arrepentirse, él no tenía ningún pecado que declarar. ¿Por qué entonces acude a Juan en bautismo? Y esto es lo que le sorprende a Juan.
Juan estaba totalmente consciente de la deidad, de la condición libre de pecado de Jesús, por eso le insistía, no, yo no soy digno, yo no puedo bautizarte, y ponía insistencia en esto. Al igual que Juan rehusó bautizar a aquellos pecadores que no querían arrepentirse, aquellos fariseos y saduceos que se creían demasiado para arrepentirse, que su orgullo era tal que probablemente ellos no veían pecado en ellos. Así también Juan se rehusaba en este que era completamente digno. Aquellos que no fueron bautizados por Juan, aquellos saduceos, aquellos fariseos, eran completamente indignos. Pero este era mucho más que digno. Y por eso mismo Juan también estaba rehusando este bautismo. Juan era un simple profeta, un simple mensajero de Dios, un simple pecador que bautizaba a otros pecadores. Y ahora estaba allí enfrente, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo esto podía ser así? Y Jesús nos da la respuesta. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús le dice y le muestra que la obra perfecta de Dios, la perfecta voluntad de su Padre, que se venía cumpliendo a detalle, a la perfección, las promesas, la profecía, la historia del pueblo judío, todo marcaba y decía que esto debía ser así. Todo en la voluntad, en el decreto, en la providencia de Juan, del Señor, decía que Juan debía bautizar a Jesús. Jesús, entendiéndolo perfectamente, dice, déjalo, así debe ser. Esta es la voluntad de mi Padre y yo he venido aquí a la tierra a mostrarla, a predicarla, a llevar a los cautivos a la libertad que Él puede dar. Y esta solamente se da conociendo la voluntad del Padre, siguiendo la voluntad del Padre. Entonces, Juan dice, está bien, lo entiendo. O probablemente no, pero hagamos como el Padre quiere que hagamos. Y con esto Jesús no estaba diciendo ni se estaba reconociendo pecador. Con esto Jesús no se estaba mostrando menos que Juan el Bautista, sino que nos estaba dando la mayor lección de una verdadera humildad. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús entendía la soberana voluntad de Dios, entendía que esto debía ser así, entonces en humildad Él se sometía a aquellos que estaban cumpliendo la voluntad del Señor. Y no iba a dejar de lado ni iba a pasar por alto que esto se cumpla en ningún punto, ninguna coma, así debía suceder. Y Jesús daba este mensaje de humildad. Yo soy humilde. Yo he dicho, vayan. La gente iba a Juan reconociendo a un profeta que estaba bautizando, que estaba dando el mensaje del Señor. Imagínense que él negara esto. Imagínense que él no avalara el ministerio de Juan. Quedaría en descrédito la misma voluntad del Señor. Entonces él se humilla para que el Señor, su gloria, siga siendo exaltado.
Mateo 17, 24 al 27. Aquí, en estos versículos, vamos a ver también este mismo ejemplo de obediencia en Jesús. Aquí podemos conectar la misma idea y la misma referencia con el pago del impuesto al templo. Fíjense, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Si acaso Jesús rehusaba bautizarse, si acaso Jesús rehusaba pagar este impuesto, no estaba pecando. Él estaba en completa libertad de hacerlo. Él no debía hacer esto. Él se humilla. Él muestra este carácter para no ofenderlos. Ve y paga el impuesto. Deja, así conviene, para que toda justicia se cumpla. La humildad de Jesús empieza a inundar la Biblia, empieza a inundar su ministerio. Empezamos a ver el carácter de un verdadero Dios manifestándose en este rey que no tenía pecado, aquel que estaba poniendo su lugar entre aquellos que no tenían justicia. Al aceptar Jesús, al reconocerse en el bautismo, estaba tomando los pecados de aquellos que no merecían un perdón. Jesús se estaba comenzando a poner en el lugar de aquellos a quienes iba a salvar, aquellos a quienes iba a justificar. El ministerio había comenzado. Ese era su ministerio, su sangre pagando el precio por el pecado de todos nosotros indignos, de este que era completamente digno. Así que el bautismo de Jesús no solo fue un símbolo de su identidad contra los pecadores, sino también fue un símbolo de su muerte y de su resurrección. Por eso hoy nuestros bautismos son bautismos que nos ponen y nos reflejan esto: la muerte y la resurrección de Cristo. Nos identificamos con la muerte al sumergirnos, y cuando salimos somos resucitados en Cristo, nueva criatura. Esto representa el bautismo para nosotros hoy. Por ello, entendemos y podemos dar certeza de que el bautismo solamente se puede dar por inmersión, para reflejar este acto de ser muertos y resucitados con Cristo. Esto no se puede reflejar por aspersión o por derramamiento de agua. No estamos dando el mensaje correcto que el bautismo da. En el original, la palabra bautismo significa zambullirse o sumergirse. Y aún más claridad nos da cuando dice: Jesús subió del agua. Él estaba sumergido, él se había zambullido completamente y él sube del agua. Así se celebra y así se lleva a cabo el bautismo.
Por ello nosotros, cristianos, bautistas, evangélicos, lo hacemos así porque la Biblia nos muestra que es así. No por aspersión, no por derramamiento, sino por sumergimiento. Esa es la manera de la señal que damos nosotros y cómo nos asimilamos con nuestro Señor en su muerte y resurrección. Luego, Juan ve los cielos abiertos. Jesús sale del agua y he aquí los cielos les fueron abiertos. Un comentarista sugiere que así como el velo del templo se rasgó en dos para simbolizar el acceso perfecto de todos los hombres a Dios, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, así los cielos aquí se abren en dos para mostrar lo cerca que estaba Dios de Jesús y Jesús de Dios. Y el Espíritu de Dios que descendía como paloma venía sobre él. Sale del agua, los cielos abiertos, el Espíritu de Dios descendiendo sobre Jesús. ¿Por qué? Nuevamente, ¿acaso esto significa que Jesús no era completamente Dios? ¿Necesitaba del Espíritu Santo? ¿Había algo que se había roto en el trayecto? Fíjense, podemos ver primeramente que así debía suceder. Juan capítulo 1, versículo 33 y 34. Y presta atención, y yo no le conocía. Juan el Bautista no había tenido trato con Jesús. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan lleva a cabo el rito, ve el Espíritu de Dios en él y dice, este es, realmente este es, todo se cumple, todo me da indicio, el Señor me está mostrando que es Él. Ahora, la paloma, esta señal confirmaba el ministerio, el inicio del rey de los judíos. Luego de bautizarse, de reconocerse con los pecadores, ahora su ministerio comenzaba a crecer. Y no era que cada uno estaba compitiendo a ver quién se llevaba más gente. Si Juan, que había trabajado tanto tiempo, se había dedicado, o si Jesús, que era el otro que iba a bautizar, sino que esta era la señal donde un ministerio había terminado y donde el otro, el ministerio perfecto del arrepentimiento, del lavamiento de los pecados, había comenzado. Por ello, Juan se corre. Y es la primera vez que vemos en la Biblia que el Espíritu Santo se identifica como una paloma. Y saben, esto da un mensaje a todos los judíos porque cada judío que veía esto podía identificar instantáneamente con sacrificio. Aquellos judíos ricos sacrificaban bueyes. Aquellos de clase media, corderos. Pero los pobres, todos ellos, la gran mayoría del pueblo judío sacrificaba palomas. Entonces aquí nos está mostrando que Jesús no solo se identificaba con los pecadores, sino también con los pobres de espíritu. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo nos está dando luz, todo nos está mostrando la maravillosa
obra del Señor que está ocurriendo, que se está desarrollando. Pero ahora nuevamente la pregunta sería, ¿y por qué el Espíritu Santo debía venir sobre Jesús? Y no podemos negar que Jesús nunca perdió su completa divinidad. Jesús siempre fue 100% Dios. Su divinidad estaba completa y era perfecta. Pero en su deidad Él no necesitaba nada. Pero en su humanidad sí lo necesitaba. Este Dios se había encarnado sobre un cuerpo humano de carne y hueso, y Él allí necesitaba la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Él estaba siendo ungido para su servicio, Él estaba siendo ungido para su ministerio y necesitaba la fortaleza del Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Podemos verlo. Isaías profetizaba en el capítulo 61, versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Entre otras cosas, el Espíritu de Dios vino de forma especial sobre la humanidad de Jesús para echar fuera demonios, para hacer milagros, señales, maravillas y predicar el Evangelio. Al igual que cualquier ser humano, yo, como usted, necesitamos exactamente lo mismo que necesitó la humanidad del Señor, el Espíritu Santo. La fortaleza del Espíritu Santo obrando en nosotros. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que necesitamos nosotros aún para predicar el Evangelio. Y Él no estaba desentendiendo esto. Él ha vencido toda tentación porque el Espíritu Santo estaba con Él. Su cuerpo era tentado, pero el Espíritu Santo lo fortalecía en el Espíritu. Jesús, realmente, el Mesías, el Rey de los judíos, aquel que el Señor había enviado, Él también necesitaba del Espíritu que nosotros tenemos. Y como si todo esto aún no fuera suficiente, sale Jesús, los cielos abiertos, el Espíritu Santo, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Toda la Trinidad estaba presente en este bautismo. Ahora el Padre también estaba confirmando el ministerio terrenal de su Hijo, a quien Él había enviado. No solo Juan decía que este era el Rey, no solo podían ver el Espíritu Santo en Él, sino también escuchar al Padre decir: es Él. Es Él a quien envié, es Él quien le va a dar salvación, es Él el que por su sangre todos sus pecados van a ser limpios. Este es mi Hijo amado. Debemos entender que para que el sacrificio fuera aceptado por Dios, este sacrificio debía ser completamente puro, sin manchas y sin defectos. Y aquí podemos ver ese sello aprobatorio del Padre. Este es mi Hijo amado. Este es realmente el sacrificio que voy a aceptar. Este es el pago por todos los pecados que puede cubrir toda la deuda.
este es mi Hijo amado. En el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, no se halló siquiera un sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. Todos tenían sumo cuidado en elegir la ofrenda. Aquellos que velaban en el templo eran muy estrictos en elegirlos, que ninguno tuviera ciertos defectos, pero ninguno de ellos era completamente perfecto. La sangre derramada de esos animales solo era un acto simbólico. El acto simbólico de lo que algún día el Cordero inmolado iba a hacerlo de una vez y para siempre. Un solo sacrificio perfecto era necesario y hasta este día no se lo había encontrado. Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahora podemos ver el mensaje claramente. Judíos, pueblo de Dios, iglesia, aquí está el Salvador. Aquí está el Rey prometido. Desde Génesis, es más, aquí está aquel que Abraham habló con Isaac. Fíjense, Génesis 22:7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío, y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Aquí estaba. Este era el cordero que estaba proveyendo el Señor. Todo lo otro hacía alusión de esto que era verdaderamente digno, puro, perfecto. Pero aparte de este obvio mensaje que podemos ver aquí, Jesús, nuestro Salvador, podemos ver también que el Señor a nosotros, ahora, hoy, como iglesia, como cuerpo, nos llama a ser verdaderamente humildes de corazón. No solo nos muestra que Jesús es nuestro Salvador, sino que el carácter de Jesús debe ser igual a nuestro carácter. Que su Espíritu Santo nos lleve a dar frutos, nos quiere decir que debemos reflejar la humildad al igual que lo hizo Cristo. Nosotros, como reformados, muchas veces nos creemos en autoridad y en permiso de atropellar con nuestra sana doctrina. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros estudiamos y entendemos correctamente la Biblia. Todos los otros están equivocados, todos están en herejías, todos están confundidos. Nosotros no. Tenemos nuestra iglesia bíblica y perdemos la humildad. Pensar esto, decir esto, lo único que está reflejando es orgullo en nuestro corazón, porque ni siquiera nosotros fuimos capaces de estudiar y entender todas las verdades que hoy comprendemos. Fue el Espíritu Santo de Dios revelándonos. Por eso, humildes como Cristo. Deja ahora, porque así conviene para cumplir toda justicia. Debemos ceder en humildad, en amor, para aquellos que no pueden ver al Rey, aquellos que no pueden ver al resucitado, aquellos que no pueden ver al Cordero inmolado, puedan verlo a través de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y que esto refleje a Cristo en nosotros. También podemos ser humildes como Juan, que al ver y al reconocer que Cristo estaba allí inaugurando su ministerio, él dijo: hasta aquí, ahora mírenlo a él, ahora
síganlo a Él. Él, es Cristo, no soy yo. Juan había llevado un ministerio maravilloso, un ministerio donde multitudes de personas salían al desierto para ser bautizados, para confesar sus pecados, y ahora simplemente dice, listo, es Él, es Él, no quiero nada más, para esto he trabajado, para esto he vivido, ya mi tiempo ha terminado, mi ministerio ha culminado, síganlo a Él, miren a Cristo, de Él es quien nos hablaba. Entonces, no podemos nosotros siquiera predicar diferente. No, nosotros podemos ir por ahí y decir, vengan a mi iglesia. Allí van a conocer gente linda. Es Cristo. Vengan a la iglesia porque se te va a quitar todo lo malo. Es Cristo. Y algunos osan aún más en ofrecer beneficios y bendiciones. Vení, todos tus problemas se van a terminar. Vení, Dios te va a prosperar. Vení, vas a tener poder para declarar y decir lo que quieras y esto va a suceder. No, es Cristo. No vengas a la iglesia porque hay personas que te van a amar, aunque va a suceder. No vengas a la iglesia por las bendiciones y los beneficios que Dios te puede dar. Debes venir a la iglesia porque Cristo mora en ella. Porque Cristo es el mensaje principal, es el cimiento de nuestra base, nuestros estudios y nuestra sana doctrina. Porque Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros y esto es lo que deben venir a buscar. No a nosotros, no a una iglesia, no a sus beneficios, es a Cristo. Por eso nuestro mensaje, al igual que Juan, debe ser, mírenlo a Él. Yo no puedo hacer nada bueno. Yo necesito del mismo Espíritu Santo que necesita vos y vos para poder tener un digno comportamiento de un cristiano. Pero Él es el perfecto. Él es el Cordero inmolado. En Él no hay manchas ni defecto por la eternidad. Él sigue igual. Él no cambia. Él no varía. Podemos poner nuestra confianza y nuestra certeza sin ningún peligro en Cristo, en su sacrificio. Entonces, si Cristo en su humanidad necesitaba de su Espíritu Santo, de la fortaleza, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más debemos obrar, luchar y esforzarnos por mantener el fuego del don de Dios en nosotros? Si Cristo se pasaba noches orando, si Cristo necesitaba y mostraba humildemente que solo con su Espíritu podía llevar su ministerio a un camino que lleva a la voluntad del Señor, ¿cuánto más nosotros? Pablo le decía a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y esto mismo debe ser para nosotros. No son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades, nuestros talentos, es el Espíritu Santo morando en nosotros. Y cuanto más cedamos a Él, cuanto más estemos y nos acerquemos a Él, más será Cristo en nosotros. Así que si queremos llevar una verdadera vida cristiana, es en Cristo, por medio del Espíritu Santo, para dar gloria y honra al Padre. Nada más que esto debe anhelar nuestro corazón y debe anhelar nuestra vida cristiana.